Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fanático de las noticias del mundo del espectáculo, de las historias que nos mantienen al borde del asiento y sobre todo, de los dramas turcos que tanto nos encantan, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, una historia que, si se confirma, podría ser digna de uno de esos guiones de telenovela que tanto seguimos. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y un presunto plan de venganza que involucra a un ex. Sí, han oído bien. La noticia que ha llegado a nuestros oídos es que Kerem Bürsin, el carismático actor turco, estaría planeando algo contra el ex de Hande Erçel. ¿Qué tan cierto será? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Vamos a desglosar cada detalle y a analizar las posibles implicaciones. Pero antes de lanzarnos de lleno en este torbellino de especulaciones y noticias, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la información más jugosa y entretenida. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Las redes sociales y los medios de entretenimiento turcos no dejan de hablar de esto. La supuesta tensión entre Kerem Bürsin y el ex de Hande Erçel ha escalado, o al menos eso sugieren los rumores. Para quienes no estén del todo al día, Hande Erçel es una de las actrices más queridas y populares de Turquía, y su relación con Kerem Bürsin fue, durante mucho tiempo, una de las parejas favoritas del público. A pesar de que su relación terminó hace un tiempo, su nombre sigue ligado, y las noticias que los involucran, directa o indirectamente, siempre captan la atención. El ex en cuestión, según las informaciones que han trascendido, sería nada más y nada menos que el empresario Murat Dalkılıç. Como recordarán, Hande Erçel y Murat Dalkılıç tuvieron una relación que también generó mucho interés mediático. Tras su separación, cada uno ha seguido su camino, pero parece que el pasado, o mejor dicho, las dinámicas entre ellos, podrían estar volviendo a la palestra de una manera inesperada. La noticia que ha desatado todo esto es la supuesta insatisfacción de Kerem Bürsin con la forma en que Murat Dalkılıç ha manejado ciertos aspectos relacionados con Hande Erçel. Se habla de comentarios, de intervenciones, e incluso de gestos que, desde el punto de vista de Kerem, podrían interpretarse como una falta de respeto o una persistencia indebida en la vida de Hande. Por supuesto, hasta ahora todo esto son rumores, y en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan, pero algunos tienen más sustancia que otros. ¿Qué tipo de venganza podría estar planeando Kerem Bürsin? Aquí es donde la imaginación vuela, pero también donde debemos ser cautelosos y basarnos en lo que se está comentando. No estamos hablando de algo físico, por supuesto. En el ámbito de las celebridades, la venganza suele manifestarse de formas más sutiles, pero igualmente efectivas. Podría tratarse de exponer información, de hacer declaraciones públicas estratégicas, o incluso de utilizar su influencia en la industria para crear cierto malestar para Murat Dalkılıç. Una de las teorías que circulan es que Kerem podría estar buscando silenciar o contrarrestar cualquier influencia negativa que Murat pueda estar ejerciendo en la vida de Hande. Se especula que Kerem, a pesar de su ruptura con Hande, sigue teniendo un gran afecto por ella y se siente protector. Si percibe que Murat está actuando de una manera que perjudica a Hande, ya sea emocionalmente o incluso en su vida profesional, entonces es comprensible que Kerem quiera intervenir. Otro ángulo a considerar es la rivalidad profesional y personal. Si Murat Dalkılıç de alguna manera se interpone en el camino de Kerem o de Hande, o si hay algún tipo de competencia subyacente, esto podría alimentar el deseo de venganza. En el mundo del entretenimiento, las lealtades y las enemistades pueden ser complejas. Los medios turcos han estado muy activos investigando y publicando supuestas declaraciones de fuentes cercanas a Kerem. Algunas de estas fuentes sugieren que Kerem ha estado enfadado con Murat por no respetar la privacidad de Hande. Se menciona específicamente que Murat podría haber estado haciendo comentarios o intentando mantener un contacto que Kerem considera inapropiado, especialmente después de que la relación entre él y Hande haya terminado. Es importante recalcar que hasta el momento, ni Kerem Bürsin, ni Hande Erçel, ni Murat Dalkılıç han hecho declaraciones oficiales al respecto. Por lo tanto, todo lo que estamos discutiendo se basa en informes de prensa y especulaciones. Sin embargo, la intensidad con la que se está hablando de este tema en Turquía y en las comunidades de fans de estos actores sugiere que hay algo de verdad en el aire.
Piensen en la dinámica. Kerem y Hande tuvieron una relación muy pública y adorada. Su ruptura fue un golpe para muchos fans. Ahora, si Kerem siente que el ex de Hande está interfiriendo de alguna manera, es natural que quiera protegerla o, al menos, poner límites. La venganza en este contexto podría ser interpretada como un acto de defensa o de protección, más que de malicia pura. ¿Qué tipo de acciones podría tomar Kerem? Podría, por ejemplo, utilizar sus propias redes sociales para enviar mensajes indirectos. Podría hablar con amigos en común que luego hagan circular información. O incluso, si las cosas son graves, podría haber algún tipo de confrontación privada, aunque esto es menos probable de que se haga público. También debemos considerar el papel de los medios. A veces estas historias se magnifican por el simple hecho de que generan clics y audiencias. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que provienen de diferentes fuentes, le dan cierto peso. Analicemos un poco el posible impacto de esto. Si Kerem Bürsin realmente se involucra en una guerra con Murat Dalkl, esto podría tener varias repercategarías. Por un lado, podría unir más a sus seguidores en torno a él y a Hande. Por otro lado, podría generar un clima de tensión innecesaria y ser una distracción de sus proyectos profesionales. Hande Erçel, por su parte, podría encontrarse en una posición delicada. Como figura pública, es probable que quiera mantener su vida privada lo más reservada posible, y estas disputas públicas entre hombres que han estado en su vida no le favorecen. La pregunta clave ¿es esto una estrategia de Kerem para proteger a Hande, o hay un componente más personal de rivalidad? La narrativa que más fuerza tiene es la de la protección, ya que Kerem y Hande, a pesar de no estar juntos, mantienen una buena relación y se apoyan mutuamente. Otro punto importante a tener en cuenta es el momento. ¿Por qué ahora? ¿Ha habido algún evento reciente que haya desencadenado esta supuesta reacción de Kerem? A veces las tensiones latentes afloran cuando uno de los involucrados da un paso que el otro considera inaceptable. Estamos hablando de figuras muy influyentes en el mundo del entretenimiento turco. Kerem Bürsin es conocido por su profesionalismo y por ser un actor talentoso y carismático. Su participación en cualquier tipo de conflicto mediático, aunque sea indirecta, siempre será noticia. En resumen, el escenario que se plantea es el siguiente: Kerem Bürsin, al parecer, no está contento con la forma en que Murat Dalkl, el ex de Hande Erçel, está actuando o hablando, y está considerando tomar medidas para contrarrestarlo. Estas medidas, que se califican como venganza, podrían ir desde sutiles advertencias hasta acciones más directas para limitar la influencia de Murat. Es fundamental recordar que estamos navegando en aguas de rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial. Sin embargo, la industria del entretenimiento vive de estas historias, y los fans adoran desmenuzarlas y teorizar. La conexión entre Kerem y Hande y la presencia de Murat Dalkl en el pasado de Hande crean un cóctel perfecto para generar debate. ¿Qué pensamos nosotros? Personalmente creo que es importante esperar a que haya información más concreta. Sin embargo, si los rumores tienen algo de cierto, es posible que Kerem esté actuando por lealtad y protección hacia Hande. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones pueden ser tan expuestas y complicadas, la lealtad de un amigo o expareja puede ser un factor muy importante. Podríamos estar ante una situación donde Kerem sienta que debe intervenir para asegurar que Hande esté rodeada de personas y energías positivas, y que nadie esté intentando causarle daño o estrés innecesario. Lo que sí está claro es que esta noticia ha puesto a muchos fans a especular y a debatir en las redes sociales. Las opiniones están divididas. Algunos apoyan a Kerem en su supuesta defensa de Hande, otros creen que es mejor mantenerse al margen, y algunos simplemente disfrutan del drama. Para finalizar este análisis, quiero reiterar los puntos clave que hemos abordado. Hemos hablado de los rumores de que Kerem Bürsin planea una venganza contra Murat Dalkl, el ex de Hande Erçel. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta supuesta acción, incluyendo la protección de Hande y posibles rivalidades. Y hemos destacado la importancia de tomar esta información con cautela, ya que aún no hay confirmación oficial. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desmenuzar estas intrigantes noticias con ustedes. Espero que hayan encontrado esta información interesante y entretenida. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Kerem Bürsin está planeando algo? ¿Debería intervenir?
Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fanáticos de Kerem Bürsin, Ander Zel y las noticias del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan ningún futuro vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.